con la presencia del nuevo político Subía, que se integró al Partido de la Gente. A ver. El exfiscal Gustavo Subía aspira a ser legislador en el próximo periodo y presentar proyectos de ley en materia de seguridad pública. En 2 oportunidades, el Partido de la Gente me levantó el guante para proyectos de ley a los efectos de modificar la 19446, que es una ley vergonzosa. Me propuso, y lo digo sin la falsa humildad de siempre, ubicación buena a nivel de la Cámara de Diputados y ubicación eventualmente buena a nivel de la Cámara de Senadores. Subía se integró a la agrupación del diputado Guillermo Fachelo, el primero de los legisladores que se sumó al movimiento político de Edgardo Novic. El líder del Partido de la Gente destacó los conocimientos de Subía en seguridad pública y dijo que formará parte de su equipo de asesores en la materia. Novic afirmó que la seguridad será tema central de su campaña electoral. Uruguay va a tener que decidir entre el modelo del Frente Amplio, que es el actual, con seguridad, entre el modelo de la rañada de los militares en la calle, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, y entre el modelo nuestro, el proyecto que está formando nuestros asesores, Parrado, Subía, junto al equipo de Giuliani, que vamos a presentar con una gestión fuerte de la policía y arreglando bien las leyes. Muy buenas tardes, Subía. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hacíamos referencia al principio de la apuesta que perdió el fiscal Juan Gómez, ¿no? Que me decían que es un asado, eso habían apostado según lo que revelaba el semanario Búsqueda. ¿Lo invitaron a usted al asado, doctor? No estaba. A mí hace muchísimo tiempo que no me invitan a esos asados, pero está lindo para especular como fiscal, que yo dejé de serlo, pero mis neuronas siguen siendo de fiscal. Fíjese usted, el doctor Díaz implementó el código en la forma que lo implementó, y yo pronostiqué que esto venía cada vez peor, y él sabe, como persona muy inteligente, que por mi forma de ser, si esto venía cada vez peor, en algún momento yo me iba a ir de la fiscalía. Punto 1 para él. Si me iba, él me decía, la oposición no tiene líderes. Esas fueron conversaciones que mantuvimos hace un tiempo con el doctor Díaz, y dentro del no tiene líderes, con todo, el Partido de la Gente es el único que tiene un candidato ya existente, a diferencia de los otros partidos. Entonces, la conexión del doctor Díaz, la conexión neuronal e inteligente, porque yo le reconozco eso, llevó a que lograra ganar un asado mediante el procedimiento de que yo me fuera de la fiscalía y de que, apuntando a su máxima de que la oposición no tiene jefes o líderes, tuviera que terminar, obviamente, con el señor Novic. Esto es una chanza, por favor, una mera especulación, como hacemos los fiscales a los efectos de formar el caso, ¿no? ¿No me diga que cambiaron el código para echarlo a usted de la fiscalía, entonces? Mire, a veces me considero tan importante que yo creo que sí, que esto fue a propósito. U otra forma de analizarlo es que si no fuera por el fiscal Díaz y por el nuevo código, usted no sería político hoy. Sí, señora, sí. Yo tenía 7 años hábiles y una jubilación de un 55%. Hoy soy un pobre viejo jubilado. No, la oposición al código, obviamente, que me generó, y todavía me extralimito. Fíjese que se envió en noviembre un código con una dirección clarísima abolicionista y 7 meses después hubo un viraje, vamos a hablar en los términos del amigo García, que ya se va a encargar de mí, hubo un viraje a la derecha, violento, de 180 grados, y tenemos que aquellos inocentes que no queríamos que fueran a prisión a la espera de la sentencia definitiva, ahora para adentro, sin sentencia, a esperar la sentencia eventualmente absolutoria, presos. Entonces, ¿cómo se entiende un sistema que pega un viraje en 7 meses de 180 grados? Pero a ver, a usted no le sirve nada, no le servía antes y ahora tampoco con esta modificación. A mí me sirve más de lo que se mandó, mucho más de lo que se mandó, pero... Quedaron cortos. Pero se quedaron, entre otras cosas, se enumeraron algunos delitos para que las personas procesadas vayan a prisión. Tendría que haber sido el Código Penal entero, porque ¿por qué seleccionamos y decimos que el que comete un atentado es mejor persona del que comete una lesión personal? Yo le prometo que vamos a ir a las modificaciones que usted además sugeriría, pero antes nos interesa un poco de su elección política. ¿Por qué Novic? ¿Le prometió un mejor lugar en la lista? ¿Cómo fueron sus conversaciones? Que yo procuraba un buen lugar en la lista, lo dije, usted, creo que desde el principio. Sí.
no soy de los que dice yo puedo ir, como dije el otro día, a servir el café al Parlamento. A mí no me sirve. Segundo, Novik ha tenido una serie de datos en los contactos que hemos mantenido, que los mantuve también con otros grupos políticos. Hay una serie de datos que hay que rescatar. En primer lugar, Novik trajo a la gente de Giuliani, con quien yo conversé también, y a mi juicio una visión externa con la que eventualmente no voy a estar quizás de acuerdo en un 100%, pero una versión o una posición seria en asuntos del Uruguay es un dato importante que representa que hay una organización pensando en qué hacer. En lo que representa la actividad parlamentaria, sobre todo el diputado Fachelo, hubieron 2 proyectos de ley de hace ya meses, donde así como conversaba con gente del Partido Nacional y del Partido Colorado, que participé, pero no me levantaron el guante específicamente como Fachelo del Partido de la Gente, hubo 2 proyectos de ley que me llevaron el apunte, me levantaron el guante porque me acuerdo que en medio yo dije, a ver, ¿quién me levanta el guante? Que era la derogación de la ley 19446, que era la ley de los reincidentes. Aquella ley por la cual los reincidentes iban a cumplir toda la pena, pero luego, por un articulito metido como por arte de magia, quedaba sin efecto la ley cuando apareciera el nuevo código. Quiere decir que hoy los reincidentes gozan de buena salud como yo no deseaba. 2 proyectos de ley me elaboraron y fueron importantes. Con Novik hablé de yo quedo con las manos limpias, las manos libres, independencia técnica en las áreas de seguridad como asesor en la parte legal del partido en todo lo que yo estime pertinente, sin ninguna cortapisa y sin la famosa disciplina partidaria, al menos en ese tema que yo no la quería. Me encontré con una persona práctica, una persona que inclusive en algunos temas conversando él aceptó que ciertas posiciones que él podía sustentar no eran las pertinentes a partir de esas conversaciones que mantuvo conmigo. Y bueno, se dio toda una situación, incluso lo que eventualmente el doctor Díaz ya percibía, y es que dentro de la oposición es el partido que tiene un líder claro con el cual puedo conversar las condiciones para las cuales... También es claro que no va a ser un candidato que pueda ganar la elección. Señora, si estoy juntándome en este momento con el Partido de la Gente y usted hace esa apreciación, yo estoy obligado a decirle la verdad de lo que pienso y es, va a ser muy difícil, pero las nuevas adquisiciones que el partido ha realizado en las últimas horas, quizá mejoren ¿Usted va a ser la carta ganadora? ¿Usted será la carta ganadora de Novik? Señora, ha habido gente, y no digo para eso por compararlo, que en países del norte no daba $2 por determinadas candidaturas. ¿Me equivoco? Sí, pero esas candidaturas se dieron dentro de partidos ya existentes, no partidos inventados o sellos de goma, como es el Partido de la Gente. Y bueno, esa participación al sello de goma, ¿a qué apunta? ¿A que tiene un formato de qué tipo? No, apunta a que una cosa es un partido político como el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el Colorado, el Nacional, el radicalismo en Argentina, lo que sea, y otra cosa es un movimiento en torno a una persona que puede tener el nombre de partido, pero no quiere decir que sociológica y políticamente sea un partido tal cual lo conocemos en las democracias occidentales. No basta poner el rótulo de partido político para que eso se convierta en un partido político. ¿Y dónde lo ubicamos? Es una verdad tan grande como este estudio. ¿Dónde lo ubicamos a Mieres en esa situación? Pero el Partido Independiente tiene 4 o 5 participaciones electorales y Mieres está en la actividad política, digamos, habiéndose iniciado en el Partido Demócrata Cristiano con una trayectoria de casi 40 años en la vida política. Es absolutamente incomparable. Bueno, pero estamos hablando de que el Partido Independiente... Nadie está pronosticando que el Partido Independiente vaya a ganar la próxima elección. Ni siquiera Mieres se lo pasa por la cabeza. Grande como un estudio me parece afirmaciones un poquito demasiado grandes. Pero más allá de eso, a ver, no estoy todavía... No estoy hablando con una persona modesta, precisamente. No estoy todavía evaluando No estoy hablando con una persona modesta, precisamente. No estoy evaluando posibilidades políticas, pero el Partido Independiente se creó en base a la figura de Mieres. Básicamente, más allá de los orígenes o no orígenes, que tendremos que rastrear eventualmente los orígenes de Novik. Pero más allá de ello, a ver, en la persona de Trump no había $2 que se dieran, más allá de que provenía de un partido, se escindió, además no era un jugador habitual del Partido Republicano. Con lo que le quiero decir es que no pronostico nada, yo no me animo a hacer apreciaciones grandes como este estudio, simplemente digo de que en lo que me es particular, yo tengo, de acuerdo a las conversaciones que mantuve con Novik, manos libres para operar. Espero que ustedes puedan ser los fiscales del caso a ver si mantengo o no mantengo esas manos libres. En este estudio hace un poquito tiempo ponderé al diputado por Maldonado,
a Darío Pérez, justamente porque el individuo se ha manejado, con el que mantengo una, no fluida, pero una buena relación cuando estuve en Maldonado, se ha manejado dentro de los parámetros de lo que él opina. Yo, en materia de inseguridad, algo, no mucho, pero un poquito sé. Y en esa materia me quiero mantener y hay que modificar una cantidad de cosas que en este momento no están funcionando. Victoria, yo quería hacer una pregunta en realidad. A mí no me preocupa que haya muchas opciones, que aparezcan partidos, que aparezcan candidatos. En definitiva, la gente es la que luego decide. Vivimos en un país libre y democrático, que cada uno vote lo que tenga que votar. Eso no me asusta. Ahora, usted irónicamente hacía un chiste cuando comenzó y decía de que la oposición no tiene líderes. No, yo no. Bueno, lo dijo el fiscal. El doctor Díaz cuando tuvimos bueno, ¿y usted oportunidad de conversar. ¿Usted piensa que la oposición, ahora en su calidad de político, piensa que la oposición tiene líderes? Primero que mi calidad de político se va a tallar el día que asuman el Parlamento. Sé que hay 2 bibliotecas, pero política es el ejercicio de poder. Yo todavía no ejercito ningún poder. No me la tira al córner. No, señor, estoy aprendiendo el oficio. Estoy aprendiendo el oficio. ¿Qué le parece? Bueno. Segundo. En mi calidad de prepolítico, yo no comparto las palabras del doctor Díaz. Para mí la oposición tiene líderes. Pero lo estoy citando, ya que él citó y esas conversaciones tan amistosas y esas apuestas con otros fiscales a asados de los cuales yo no participaba porque si no quizás hubiera podido apostar otras cosas. Yo ahora, como les dije, estoy apostando con fiscales, pero como chanza. No, pero está bueno lo que dice. ¿Tiene la oposición líderes? ¿Tiene? ¿Quién es el líder del Partido Nacional? Pero es que esto es interrogatorio. No, pero quiero saber. ¿Quién es el líder? El líder del Partido Nacional lo decidirán oportunamente entre ellos, que por lo que yo hablé, bastantes problemas tienen en el momento actual. ¿Me permiten hacer una puntualización? Yo creo que acá lo que están haciendo y todavía no empezó García. Es tratar de alguna manera de visualizar qué perfil político va a tener el señor Subía en este momento de preelectoral. Pregunto porque arrancó hablando... Yo también pensé que lo de la oposición no tiene líderes era frase suya, ¿no? No. No, quedó claro. Pero creo que eso suscitó que decir, bueno, este hombre ¿para dónde va a remar? ¿No? O sea, dentro de la oposición, solo para Novik, va a dividir, va a procurar buscar puentes y, ¿no? Aquel sueño de otros integrantes de los partidos tradicionales de poder sumar para diferenciarse del Frente Amplio. Por ahí me parece que iba la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de actor político va a ser? Yo he conversado con varios líderes de varios partidos y algo que traté de mantener, inclusive por comunicaciones posteriores a mi decisión, es la mejor de las relaciones con todos los partidos de la oposición. Bien. Porque esto no es que uno salva y otros quedan. Bien. Bueno, tenemos que hacer una política orgánica en materia de seguridad. Perfecto. Así que eso es premisa indispensable para tratar de hacer algo. Yo diría que de aquí en más vamos a temas de seguridad, pero quedaba pendiente García, que no sé por dónde puede salir, ¿eh? García, prepárenos. Yo la verdad que me alegro, Pila. Esta viene de ironía. Así empieza una embestida. No, me alegro, Pila, que te puedo tutear, no somos casi media generación. Tuteame ya que sos más vieja que yo. Sí, por eso digo. Por favor, me tratás de usted. No, hablando en serio, me parece que es muy importante que te dediques a la política. Me parece que va a ser muy divertido si llegás al Parlamento, verte en el Parlamento. Para algunos. No, yo creo para el sistema político. Está bien, vamos a entendernos. Histriónico sos, estandapero de novela, pero no sos ningún nene de pecho. Vos tenés formación, tenés experiencia, yo eso lo reconozco. Y en la llegada a los partidos, yo no cuestiono el partido de la gente. Trump llegó, también han llegado otros. Tiririca en Brasil, Beppe Grillo en Italia. Yo qué sé, son gente que han llegado con diferentes estilos y han tenido votos. La pregunta es, políticamente, ¿vas a dedicarte solo al tema de seguridad? ¿O cuál es el pensamiento político de Subía? Porque nunca me lo contestaste en anteriores oportunidades. Ahora, ¿vas a ser el diputado de la seguridad o tenés otras concepciones? ¿Solamente de seguridad vas a hablar? ¿Qué sistema político o económico vamos a defender? ¿Qué vamos a defender en educación? No te enojes. ¿Tenés otra propuesta? No me enojo. Pará. Tantas preguntas que ahora tenemos que ir a la pausa. Claro, pero a la vuelta las tiene que responder. Que responda. Pero que me responda, haceme recordar, porque tantas cosas me dirán que no tengas que elegir. Presenta Sos Libre, el servicio integral de cuidados de Beneficia. Entre el olvido
Bien, en el bloque anterior el compañero García formulaba una pregunta de más o menos 15 minutos. Usted, si la recuerda, la tiene que contestar. Sí la recuerdo. Me puedo hacer el que no la recuerdo, pero sí la recuerdo. Más que nada la pregunta apuntaba a que yo tengo una cierta especialidad en los temas legales. ¿Qué haré frente a otros temas que no sean de mi especialidad? Primero, si él lo dice, me congratulo por tener alguna especialidad. Yo creo que a veces en el Parlamento hay personas que no tienen ninguna especialidad. Por lo menos yo tengo algún conocimiento de algunas áreas. Y segundo, apunto a personas como el ministro Astori, que en su momento fue parlamentario, y obviamente Astori no creo que sea el referente ideal para preguntarle sobre temas de seguridad, pero pese a ese estimo que fue un muy buen parlamentario en su momento. Así que uno tendrá que aprender de algunos temas y si no poner aquello que es la madre de todas las cosas, ese sentido común que hace que uno pueda diligenciarse mejor en este mundo. Pero obviamente mi tema va a ser ese y podré en función de las necesidades tener que hablar de otros temas y prepararme para otros temas que también, por ejemplo, que con Novik está en economía Javier de Aedo. Es una persona que la considero, tengo muy buen concepto de él y oportunamente conversaré con él para intercambiar opiniones. ¿Hay algún otro tema más allá de la seguridad que a usted lo mueva o le interese sobremanera? Bueno, pero es que el tema seguridad es mucho más que el mero tema de seguridad en las calles. Acá tenemos todo el problema de los delitos de guante blanco, que son seguridad, brutal seguridad, y que oportunamente con este código hemos visto las facilidades que tienen determinadas personas como para no pasar por un sistema sancionatorio. Nosotros hoy estamos teniendo un sistema penal declarativo y no sancionatorio. Es decir, nos basta con este sistema con declarar que fulano eventualmente ha realizado la comisión de un delito de... ¿Y dónde está la sanción? Es la gran pregunta que yo creo que hay que hacerse. Apunto a una eventual visión de macrosistema, modificar leyes penales, modificar leyes procesales, leyes que afectan el derecho a veces de los ciudadanos en áreas que no son penales, pero que gravemente afectan esos derechos. Por ejemplo, la ley de inclusión financiera, que es todo otro tema donde observamos que otros derechos de determinados ciudadanos se ven constreñidos por la excesiva intervención del Estado en todo tipo de regulaciones. Bajo la égida de perseguir al narco, se toman determinadas actitudes legislativas que llevan persiguiendo a todos los ciudadanos e invirtiendo la carga de la prueba. El ciudadano común hoy tiene que probar, lo que no hace el delincuente se lo exigimos al ciudadano común, probar de que el dinero es bien habido. En materia penal no se le exige al delincuente que pruebe su inocencia. Es el Estado el encargado de probar la culpabilidad. Sin embargo, en estas otras áreas estamos invirtiendo la carga de la prueba y llevando al ciudadano a que se someta a determinados regímenes que son, a mi juicio, excesivos. Y hay otra serie de materias donde, vinculado a lo jurídico, y yo diría que todo está vinculado a lo jurídico, se afectan derechos en distintas latitudes o formas. Así que el espectro es grande, pero modificar el Código de Proceso Penal, ese que espero todavía su pregunta, para poder hablar de la dicotomía, la esquizofrenia que estamos en este momento soportando con el primer proyecto y el segundo proyecto, con las primeras declaraciones en el Ministerio de que todo estaba bien y las sorpresivas declaraciones de la Llera de que no hay nada que esté bien. Bueno, esa esquizofrenia sobra para trabajar en ese tema por donde le quiera entrar. Así que temas van a sobrar en todo momento. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? No, yo estaba pensando, aquí, desde este lugar, yo he sido crítica con el fiscal cuando era fiscal. ¿Por qué? Porque me parecía que alguien que estaba en el rol en el que él estaba, dando mensajes casi a diario a la delincuencia de que todo estaba mal, era un sitio, un lugar peligroso, ¿no? Me parece que el mensaje no estaba bueno. Ahora está donde tiene que estar, que es donde cree que puede cambiar las cosas, porque evidentemente en el lugar donde estaba antes creía que ya no las podía cambiar. Entonces me parece que es honesto de mi parte felicitarlo por la decisión que tomó. Respecto al partido de la gente, bueno, creo que son los ciudadanos quienes evalúan, ¿no? Un partido que es nuevo, pero tiene más intención de voto que algunos partidos centenarios que lo que han hecho es ahuyentar a la gente. Entonces vamos a darle las cartas el crédito que corresponde. Las cartas que merecen, porque es la gente la que está optando por otras cosas. Se tomará después cuando yo voy a terminar la idea y después Pascal me puede responder cuando quiera. Si me permite. Permíteme una reflexión. Permíteme una reflexión. Si usted también me va a interrumpir.
No, pensé que había terminado. No, todavía no terminé. No terminó. Si Adelante, señora presidenta. Entonces, habiendo hecho este mea culpa, ¿no? Me gustaría preguntarle cuál va a ser el rol que va a ocupar la prevención social del delito, porque es una faceta de la seguridad de la que usted no habla demasiado y que creo que es importante, ¿no? Sí, un gran debe de este gobierno, cuando la Yera habla de que le pide datos al MIDES y después resulta que no le pidió nunca, la falta de coordinación entre los distintos organismos del Estado. Usted habla mucho del tema de lo jurídico, de las penas y demás. Bueno, la realidad ¿Qué pasa con las dando la políticas razón. sociales como elemento de prevención en la seguridad? Con la política social y con la coordinación, ¿no? Esa faceta de la seguridad que tiene que ver con cómo prevenimos y después, bueno, por supuesto, ayornamos las legislaciones y si tienen que cumplir más penas se cumpla. Pero ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? Ahora terminé. Como en el introito usted hizo referencia a que yo como fiscal opinaba de temas que eventualmente eran excesivos a mi condición de fiscal, no puedo dejar pasar esa oportunidad para plantear ese punto. Desde que yo me conozco opino más de lo que me exige el sistema. Por otra parte, yo vengo opinando de temas sustantivos por lo menos desde el año 1998 en adelante. Yo entré a la Fiscalía como fiscal en el 97. ¿Por qué vengo opinando de temas sustantivos? Porque no comparto la posición de que alguien pueda trabajar en algo, ver lo mal que está ese algo, tener responsabilidades de enviar gente a prisión y decir me callo la boca. No comparto. Entonces, cuando critiqué el Código de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, ahí no era gente que fuera a prisión, era por el contrario víctimas absolutamente desamparadas por un sistema nefasto. Desde que llegué a Montevideo criticando el Código de la Niñez y la Adolescencia, harto hice. Con el nuevo sistema del Código de Proceso Penal, por supuesto. ¿Pero por qué le quería interrumpir? Porque hay quienes han inferido que yo empecé a hacer campaña política poco menos que desde el 2005, que fue cuando empecé a hablar más públicamente porque llegué a Montevideo. Y mi respuesta es no, no hice campaña política. Lo que hablaba era de temas, porque si no tendría que haber sido un precursor 15 años antes de que tomara una decisión. Ahora paso a contestarle la pregunta puntual. Lo dijimos en este programa en alguna oportunidad. Hay una pierna derecha que es la represiva, para ponerlo en forma de ejemplo, y hay una pierna izquierda que es la preventiva en materia de delito. Sucede que sobre la pierna izquierda se ha abusado en lo que se ha hablado estos últimos años. Por ejemplo, la Fiscalía de Corte ha generado importantísimos espacios para el tratamiento de las víctimas, lo cual es una forma de no atacar desde el punto de vista sancionatorio, sino por el otro lado de la compensación a personas que han sufrido delito. No está mal. El problema es que las energías de una fiscalía tienen que ir, y yo fui fiscal hasta hace poquitos días, tienen que ir en la persecución del delito. Esas políticas de prevención y políticas sociales son propias de un poder ejecutivo en el sentido amplio de la palabra, del cual yo nunca participé ni me fue solicitada mi opinión. Si mañana desde el Parlamento tengo opciones políticas, por supuesto que hay que insistir en un mecanismo donde se camine con las dos piernas. ¿Pero el partido? ¿El partido va a tener una propuesta en ese sentido? Y sí, que no sea solamente el tema de aumentar penas o de que se cumplan las penas. Está dentro de la prevención del delito, no es un tema de mera solidaridad con el prójimo, es un tema de prevención del delito. Desde el punto de vista egoísta del Estado que no quiere que le cometan el nivel de delitos que se cometen hoy. Cuando el presidente Mujica habló de educación, educación y educación, todos estuvimos de acuerdo. Hay ciertos tópicos que nadie se atreve a no estar de acuerdo. El problema es cómo se implementa. La pregunta vendría en estos últimos años, ¿mejoramos los niveles educativos a pesar de las enormes inversiones? Mi respuesta, que ahora la puedo dar, es no. No se ha mejorado, no se ha mejorado tampoco determinados niveles de inclusión social, más allá del asistencialismo real que tiene el Estado, y todo eso tiene que ser planificado desde la óptica de las dos piernas. Yo no puedo dar planes de asistencia con la pierna izquierda si no pongo límites y sanciones a quienes no los cumplen con la pierna derecha. Yo no puedo tratar al delincuente con procedimientos de rehabilitación de la pierna izquierda si no le doy el siguiente mensaje. Si tú no me aceptás ir en la pierna izquierda, yo te voy a aplicar la pierna derecha. Hoy se están soñando con procedimientos de rehabilitación donde no existe la sanción al que no quiere la rehabilitación. Y yo digo lo siguiente,
el delincuente tiene derecho a delinquir, porque no vamos a hacerle una trepanación de su cráneo, como algunos sueñan a veces, para quitarle su vocación delictual. El individuo elige una opción en un estado de libertad. Lo que sucede es que el Estado se olvidó de que él tiene el derecho a sancionar al que decide delinquir. Tenemos que clarificar los tantos. Los tantos hoy están absolutamente oscurecidos con discursos contradictorios, hipócritas y bien planteados desde el punto de vista de políticamente correcto, que nos han llevado a que estamos mareados. Hay un mareo filosófico de a dónde queremos ir. Mi propuesta es sancionar... O sea, arreglando la pierna derecha, la izquierda camina sola, digamos. No camina, tenemos que meter las dos. Pero no camina solo la izquierda sin la derecha ni la derecha. ¿Pero qué propone usted concretamente al respecto? Yo propongo que todos los mecanismos para integraciones, inclusiones sociales, cultura que se desarrollen, tienen que estar bajo la mirada de la pierna derecha diciendo, si tú no querés estas opciones que yo te doy, entonces te voy a aplicar sanciones, y ese es el mecanismo sano de progresar en aras a determinadas inclusiones. Por supuesto que hay determinados grupos, determinadas zonas, determinado tipo de personas que están hoy muy lejos de poder lanzarles un mensaje incluso comprensible para ellos. Ayer hablaba el otro día de ese idioma incomprensible de la persona que comete delitos, que yo lo comparto. Estamos años luz, pero sucede que no le enviamos los mensajes a tiempo. No solamente el último gobierno, desde gobiernos anteriores. No se le enviaron los mensajes a tiempo para decir, habla mi mismo idioma. Pero en los últimos años creo que le estamos mandando nada más que mensajes de asistencia y no le estamos mandando mensajes de alerta diciéndole, si no cumplís, te voy a sancionar. Y después hay fórmulas intermedias para lograr otros mecanismos de rehabilitación. Hay mecanismos... Incluso hace poco tiempo el general Manini Ríos proponía mecanismos de integración en las Fuerzas Armadas que tienen un nivel de comando que es necesario en esas situaciones para tratar de integrar. Le tiraron con varios ladrillos. Sí. Yo llegué a proponer que determinados mecanismos de no sanción penal tuvieran como alternativa el pasaje a esferas del Ministerio de Defensa Nacional. Hice una propuesta que se la elevé al ministro de Defensa Nacional, que me dijo, vaya por la vía pertinente, que es la Fiscalía General. Directamente dejé de ir porque sabía cuál iba a ser el pronóstico. Quiere decir que admito de que no se puede trabajar con una pierna sin la otra, pero hasta ahora se ha trabajado con la izquierda. No hemos aplicado pierna derecha. Tenemos que hacer una pausa, pero usted introdujo el tema de las Fuerzas Armadas. Obviamente, cuando regresemos, ¿por qué se opone a militares patrullando en las calles? Entre otras tantas cosas que quedan para preguntarle. Ya venimos. Para que no tengas que elegir entre... Bien, nos queda repasar con su vía algunas de las modificaciones al nuevo código, más allá de las incoherencias. ¿Cuáles son los puntos claves que a usted le parece todavía están en la cuerda floja o que despiertan mayor resistencia de su parte? Pero antes, ¿por qué militares patrullando no? Militares patrullando no porque no quiero ser desdoroso con el ejemplo, pero es bien gráfico. Usted tiene 2 ovejeros alemanes en su casa para cuidar su predio. Yo tengo 3. 2 ovejeros en su casa para cuidar su predio. Y los tiene atados. Y entonces entran los delincuentes, salen los delincuentes y usted dice, oh, necesito 3 ovejeros alemanes más. Los trae y los vuelve a atar. Los militares van a estar en la misma situación que la policía, atados legalmente para operar. La gente en el imaginario colectivo dice la palabra militar e imagina tanque, granada y metralleta. Pues no va a ser así. El militar va a tener que estar estacionado sin preparación, sin ninguna preparación. Y yo diría que de alguna forma el policía tiene la carpeta, más allá de que unos tienen más, otros menos, tiene la carpeta en el trato a las personas y no necesariamente a los delincuentes, porque hay que tratar con personas. Así que militares, y además tiene otra serie de vertientes que sería muy largo meterse, bien, pero... y sería Ministerio del Interior controlando actividad militar. Yo que un poquito conozco del paño, esto va a ser terrible. Pero la gente se prende en este momento desesperada. Bien, pero si usted es delincuente y tiene 2 casas para robar, en una no hay nadie en el jardín y en la otra hay 3 ovejeros alemanes atados pero gruñendo, que se le cae la baba. ¿A cuál entra usted? A la que tiene 3 ovejeros alemanes, porque el que tiene 3 ovejeros alemanes, como yo, tiene más para guardar. Es pudiente, señora. En cambio, el que deja la casa abierta y se va
y señora, excepto que sea un estratega psicológico muy profundo, no va a tener nada. Bien, está bien la respuesta. ¿Usted me pone calificación en la respuesta? Está bárbaro. Quise decir que me cerró la respuesta. Claro, no es la seguridad que estamos peleando, ¿no? No es la seguridad que queremos, ¿no? Porque tendríamos una seguridad para el que tiene y otra seguridad para el que no tiene. No, pero la policía en la calle. Hoy la policía tiene limitaciones de todo tipo y color. El artículo 22 de la Ley de Procedimiento Policial dice que el policía podrá usar el arma de fuego en caso de un acometimiento armado. Es decir, volvimos al oeste. Clint Eastwood, yo que soy viejo, vos capaz que también te acordás, es el que desenfunda primero. Entonces, ¿cómo vamos a estar esperando? Obviamente, los yanquis se van para el otro lado. Le dicen alto, 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 ¡boom! Es otra mecánica. Yo no digo llegar a esa, pero tenemos que llegar a una mecánica intermedia donde el policía se sienta respaldado por la legislación. ¿Y qué hay en el medio? ¿Pero qué le pasa al policía? ¿Qué hay en el medio? ¿Entre no respetar el alto y disparar? No, señora. ¿O esperar que te disparen? Mil opciones. ¿Cuál? Pero déjeme el otro temor. Más que al delincuente, el policía le teme al juez o al fiscal cuando el fiscal analice desde el escritorio la pertinencia de la reacción en esos microsegundos. Sí. Temor porque hay policías procesados, ha habido muchos policías procesados. ¿Cuál es la intermedia? Hay varias. Si el individuo realiza actos coincidentes con una eventual agresión armada, si yo meto la mano, como hacen en las películas que usted ve de gángster, las que yo veía por lo menos antiguamente, cuando el individuo metía la mano acá, el otro levantaba un poquito más la pistola y decía, ¿qué vas a hacer? Es decir, tenemos que prever situaciones anteriores. La casuística se la traigo en el próximo programa porque estoy en vías de redactar un proyecto de modificación del artículo 22. Hay actos y además hay presunciones, que hay proyectos también del Partido Colorado y del Partido Nacional, presumir en determinadas circunstancias que el individuo actuó acorde a la ley en virtud de lo que se representaba que estaba pasando. Que hay de los casos cuando el delincuente va corriendo, mantiene la espalda para que no le puedan disparar porque va a estar por la espalda y dispara así. Por supuesto. El delincuente podría ser un perfecto formador de fiscales, porque da las recetas que muchas veces nosotros, y a veces yo con mis compañeros discutía, que ellos creían en la bondad humana, y yo lamentablemente dejé de creer hace un tiempito. El delincuente tiene formatos harto reales para poder trabajar como delincuente, y la policía está atada. Entonces, militares, para más de lo mismo, y le termino, perdóneme, usted tiene un balde con agujeros, pone los pescaditos y los pescaditos se le escapan por lo que vamos a hablar ahora, el nuevo Código de Proceso Penal. El tema no es meter más pescaditos que se siguen escapando. El tema es tapar los agujeros para que los pescaditos que usted capture no se le escapan. Entonces, más militares para llevar al juzgado para que le apliquen suspensión condicional del proceso y ese tipo esté en su casa en 24 horas, pero es ridículo, no es más caña de pescar, es balde cerrado que no se encaspen los pescaditos. ¿Y esta nueva modificación del Código de Proceso Penal? ¿Las modificaciones? Sí, ¿qué deja fuera según su criterio? La suspensión condicional del proceso es un mecanismo por el cual la persona es sometida a proceso, se la procesa y si cumple con determinadas obligaciones que no son pena, queda libre y queda sin antecedentes, ¿Qué es lo que sucede? Para casos menores, la botella de whisky, un par de zapatos, perfecto. Para una cajera que se quedó con un cambio porque es ludópata, perfecto, apliquémosle la suspensión. Pero ¿dónde está el error? Que lo dijimos y no lo entendieron. La gama de la suspensión condicional del proceso es de 0 a 3 años de mínima de la pena. Es decir, una rapiña, el kiki, antes de dispararle a la cajera, si la policía llegaba y le capturaba su mano, el quique tenía una rapiña en grado de tentativa. No había cometido el homicidio. Un segundo antes, el quique podía ir por la suspensión condicional del proceso, quedar libre e irse para su casa. ¿Tiene sentido? Desde el Poder Ejecutivo ahora hacen la inversa, están largando nuevas normas que hoy le dije, no coincido tampoco porque siguen siendo incompletas, pero se dieron cuenta porque explotó en la cara la bomba. Bien. La gente no soporta ¿Y qué es lo más contundente que sigue haciéndole falta a ese proyecto de modificaciones? Suspensión condicional del proceso, bajar los montos. En el caso de la libertad, en caso de formalización, debe haber prisión preventiva en determinados casos como existía antes para penas supuestamente de penitenciaría. Usted dirá, inocentes a prisión, para eso hay que modificar un artículo
que hoy no se hace, que es diligenciar prueba, como se hacía en el viejo sistema, pero diligenciarlo en un sistema acusatorio, con todas las partes presentes y no con el sistema anterior. Usted diligencia prueba, lleva a que tiene 3 testigos, la cámara, las huellas, para adentro a esperar la sentencia. Pero hoy, como no diligenciamos esa prueba, que es un tema más técnico, pero que se puede perfectamente reparar, como no diligenciamos esa prueba, ingresar a la persona a prisión, como dice la nueva modificación, es el doble de falta de garantías, porque antes, el sistema anterior, lo mandaba preso, el famoso procesado sin condena, sí, pero por lo menos iba con diligenciamiento de la prueba. Había 3 personas que dijeron, es él. Bueno, si le erramos, hay que errarle. Hoy, en cambio, no se diligencia prueba y el proyecto del Ejecutivo dice, mándelo para adentro sin diligenciar prueba a la espera de la futura sentencia luego del juicio. Entonces, seguimos estando locos. Es una de ida, vuelta, doble. Después tenemos la libertad anticipada. El nuevo proyecto busca restringir la libertad anticipada, pero en algunos delitos. ¿Por qué en algunos delitos? No están los delitos de atentado, hay determinados delitos económicos. Los delitos de guante blanco no hay uno solo. No hay insolvencia fraudulenta, no hay falsificación, no hay vaciamiento, todos los mecanismos mediante adulteración de documentos. No existe un solo delito de guante blanco en la nómina de los delitos. Entonces volvimos a la filosofía que a mí me la criticaban hasta el cansancio, de al que perseguís es al ladrón de calle y al de guante blanco lo dejás libre. Entonces, a esas incoherencias, señora, a esas incoherencias se le responde con más incoherencias y tenemos que volver a un sistema racional que en este momento estamos muy lejos de él. Me gustaría un poco salir de esto porque yo creo que las explicaciones han sido muy claras y quiero ir al su vía político, porque más allá que usted dice que va a ser político, en realidad ya es político porque ya adhirió a un partido y todo lo que usted diga en este momento y a partir de ahora forma parte de su propia campaña política. Y será usado en su contra. No, o a favor, sí, pero quiero decir, pero me gustaría salir un poco de este tema y plantearle un asunto que fue, digamos, titular en los últimos días, que generó mucha repercusión en el ámbito político y que fue la reunión convocada o promovida por el expresidente Sanguinetti junto a los 2 líderes más importantes del Partido Nacional en procura de lo que, a su juicio, debe ser la creación de aquí en adelante de un espacio común de articulación y de coordinación de partidos que están en la oposición en procura de generar una alternativa política. Desde ese punto de vista, ahora ya le pregunto al político, su guía, no al especialista en derecho penal, sino al político, ¿usted cómo ve esa iniciativa de articular partidos de la oposición con miras a generar una alternativa política en el país, más allá de que el Partido de la Gente no haya sido invitado a esta reunión? Bueno, creo que la invitación partió de la base del precepto con el que usted inició hoy las conversaciones, es decir, que el Partido Independiente y el Partido de la Gente no son partidos de la oposición y por lo tanto no fueron invitados. Creo que ese es el precepto que hablábamos hoy al principio. Yo creo bueno, pero si el Partido de la Gente no es partido y el Partido Independiente casi no es partido, no fueron invitados. Me pareció, a mi juicio, ya ahora opinando en términos de los cuales me estoy por especializar, no es aceptable que no haya sido una convocatoria a la totalidad de partidos. ¿Pero a usted le gustaría haber sido invitado a eso o se siente ajeno a esos movimientos de coordinación de la oposición? Creo que primero tiene que haber una coordinación de los referentes principales de cada partido. Y luego eso hay que bajarlo, por supuesto. De algo me encargué, hoy se los comentaba al pasar, cuando le dije a otras personas con las que había mantenido contacto de otro partido político, que agradecía, mandé un mensaje extenso y que quería mantener ese contacto de forma permanente. Si no hay contactos de forma permanente, podemos llegar a lo de hoy. Es decir, que un partido propone una cosa, otro partido propone otra cosa y estamos errándole al balde. Ahí sí, no me pongo más allá de mi vanidad habitual, que hacemos todos bromas con ello. No, vamos a ponernos en sincero. Las personas que conocen un poco del tema son las primeras que tienen que sentarse a discutir y luego pasarlo a la evaluación política. Usted dirá, bueno, su vía va a ser político, ya lo empiezo a evaluar en los 2 niveles. Yo no voy como asesor del Partido de la Gente, más allá de que voy a ser un referente en el tema. Se tienen que reunir y trabajar con seriedad. Yo creo que no ha habido trabajo con seriedad en estos temas. Pero ¿cómo ve esa alternativa? La pregunta es ¿cómo ve la posibilidad de que articule? Porque usted está dando rodeos. Quiero que me diga si está a favor o está en contra. Estoy a favor, totalmente a favor de una articulación. Pero además estoy a favor de que haya un cierto sensor de que las propuestas independientes de la oposición pasen por un cierto tamiz que le diga, mirá, no, esto es disparatado.
Por ejemplo, la propuesta de Larrañaga habla de el cumplimiento total de las penas, estoy 100% de acuerdo, pero ya no estoy tan de acuerdo con vulnerar la Constitución mediante el procedimiento del allanamiento nocturno. ¿Por qué? Porque lo que no agarramos de día, otra vez con el balde, tenemos el balde con 78 agujeros, pero de noche hay que ir a pescar. Mi amigo, a la encandilada le va a pasar lo mismo que lo que le pasa al día con sol. ¿Sabe su vida qué es lo que más le molesta a la gente? Porque me lo ha dicho, me lo dicen en la calle constantemente. Cuando atrapan a un delincuente y cuando lo llevan a audiencia de conciliación. ¿Quién inventó, por Dios, esa terminología? Conciliar con audiencia. El delincuente tiene que cumplir las penas desde el primer día hasta el último. Me da la sensación que por ahí pasa. Viene conmigo, mi amigo. Lo invito. En cualquier momento, Lo invito. El hombre es preclaro, la tiene clara. Totalmente de acuerdo. ¿Le puedo hacer una pregunta, pero que vi un poquito de honestidad, sí? No es que no sea honesto supone siempre. que las anteriores no es que no sea honesto, pero esto es más humano. Hoy me está tratando mal, me está tratando mal. Usted que es una dama. Más o menos. Sí, mejor, peor que García me está tratando. Me refiero a la honestidad porque es una pregunta más personal, ¿no? Uno siempre se maneja con determinada actitud. ¿Usted cree que está pronto para enfrentarse a lo que significa ser político? Porque, a ver, usted ha tenido una importante exposición pública en estos últimos tiempos como fiscal y en un contexto donde, si bien ha recibido críticas, más que nada ha recibido aplausos a niveles de seguidores en Twitter y un poco menos que ídolos. Y la audiencia, ¿no? esta boca mía. De verdad, usted pasó a ser... también, y pedradas también. Usted sabe muy bien que por sobre todas las cosas llega al extremo de poco menos que su vicepresidente en un amplio sector de la sociedad. Ahora como político, yo ya le leí por allí algún Twitter pidiendo no se enoje, no pueden enojarse por tal cosa. O sea, se ve que ya empezó a recibir otro tipo de crítica. ¿Usted es consciente que le van a caer muchos palos desde su actividad como político? ¿Va a tener aguante? Me permite un ejemplo. Cuando pedí el procesamiento de la señora Irma Leites y otras personas, eran 7 en total, a mí me hicieron, abajo del juzgado, manifestaciones con pancartas, con mi nombre escrito, y me gritaban cánticos que hoy me voy a inhibir, pese a que en general soy desenfadado de volverlos a repetir acá, porque creo que estamos en horario de protección al menor. Y yo hice conferencias de prensa con varios periodistas en el medio de aquel jolgorio democrático donde los insultos arreciaban. Así que un poquito de experiencia como fiscal y un poquito de experiencia como ser humano en la calle, que vive en aquel barrio, ¿se acuerda usted?, de Colón. Es una pequeña ironía muy vio que si no me reí la primera vez, no sé por qué lo dice 2 veces, no me voy a reír tampoco. Pero entonces, estoy harto acostumbrado a las pedradas. La peor pedrada que uno puede recibir es la pedrada de su jefe, de mi jefe, el doctor Díaz. Y las he recibido en forma permanente, incluso en esta chanza de las que estamos hablando con nosotros. Le hizo ganar un asado ahora. Le hizo ganar un asado a su jefe ahora. Van a tener un asado ahora pago. Yo quiero que me inviten. Lo que pido ante cámaras es que me inviten a ese asado, porque yo tengo apuestas, hoy les decía también, aposté ya que el código en 6 meses hacía agua. Le erré por un mes más, mes menos y esto se fue. Y tengo algunas apuestas referentes a la duración del doctor Díaz a cargo de la Fiscalía General. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, señora. Señor Zubía. Y de corazón le deseo que tenga toda la capacidad, la lucidez, la perseverancia y la honestidad intelectual para trabajar por el país, mucho más allá de por un partido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Votación en pantalla, la tiene por aquí. Estoy sin los lentes, no veo ni qué preguntamos. 97-3. 96-4 bajó. Ahí está. 96% le gustaría que Zubía llegue al Parlamento. Una chanza, señora, ya que tenemos este ambiente. ¿Quiénes votaron ese 4%? Averígüemelo. Mire que, escuchá aquello de durmiendo con el enemigo, cuidado, usted nunca sabe. Gracias por acompañarnos esta mañana, chao, chao. Gracias.